¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar una historia que parece de película: coca, datos y diplomacia. Vamos a entender cómo es que Estados Unidos terminó sancionando a Colombia. Y lo más curioso es que todo, absolutamente todo, empieza con un solo número. Así como se oye, de repente, ¡pum!, Estados Unidos sanciona al mismísimo presidente de Colombia. Y aquí es donde uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que un reporte, un simple informe con estadísticas, haya podido provocar una crisis diplomática de este tamaño? Pues vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Ok, para entender el meollo del asunto, tenemos que irnos al principio de todo. Empecemos con la primera parte de esta historia, el informe de la polémica. A ver, pongan atención a esto. Estamos en octubre de 2024. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la famosa 1DC, saca un informe y publica este número: 253.000 hectáreas. Esa, según ellos, era la superficie de cultivos de coca en 2023. Un solo numerito, que fue como echarle gasolina al fuego. Y claro, la respuesta del gobierno colombiano no se hizo esperar, fue casi inmediata y, la verdad, bastante fuerte. El presidente Gustavo Petro salió a decir: oigan, un momento, aquí hay errores metodológicos. Básicamente que los números estaban inflados. Y aquí está el mero mole del asunto, la raíz de toda la bronca. Fíjense bien, por un lado tenemos el método de la ONU. Lo que Colombia argumentaba es que ellos solo tomaron muestras de las zonas de súper alta producción, los enclaves, y de ahí sacaron un promedio que aplicaron a todo el país. Y por otro está el argumento de Petro, que decía, no, tenían que medir por separado las zonas donde se produce menos. O sea, para que quede claro, era un promedio general contra mediciones específicas. Ahí estaba toda la diferencia. Pero la historia no termina ahí. De hecho, aquí es donde se pone interesante porque, ¿qué creen? La ONU respondió. Vamos a ver qué dijeron en esta sección. La ONU admite limitaciones. Pues sí, no tardaron mucho en contestar. La UNODC sacó un comunicado oficial y, ojo con esto, admitió que sus estudios tienen, y cito, limitaciones inherentes, o sea, prácticamente le estaban dando la razón a Colombia, reconociendo que su método no era perfecto. Ok, ¿y a qué se referían con limitaciones? Bueno, pues la ONU dijo que fue por falta de presupuesto y por problemas de seguridad en ciertas zonas, o sea, que no podían entrar a medir tan seguido como querían. Pero lo más importante de todo es que dijeron que estaban abiertos a sentarse con el gobierno colombiano para revisar los números juntos. Suena bien, ¿no? La ONU dispuesta a platicar. El problema es que para cuando dijeron esto ya era demasiado tarde. El tren de las consecuencias ya había salido de la estación. Y con eso llegamos a la siguiente parte. El daño ya está hecho. A ver, esta línea de tiempo es crucial, de verdad. Aquí se ve perfecto por qué la aclaración de la ONU no sirvió de mucho. Fíjense en las fechas. Octubre de 2024 sale el informe. Pasa casi un año y en septiembre de 2025 Petro lo denuncia públicamente. Poco después, ¡zas!, Estados Unidos le quita la certificación a Colombia en la lucha antidrogas. Y aquí viene lo increíble. La ONU admite sus errores el 6 de octubre de 2025, o sea, después de que Estados Unidos ya había actuado. Y para rematar, el 24 de octubre le caen las sanciones personales a Petro. Como dicen por ahí, el timing lo fue todo. Y para que nos demos una idea de lo grave que fue esto, tenemos que entender una cosa. Era la primera vez desde 1997, imagínense, desde 1997, que Estados Unidos decía que Colombia no estaba cumpliendo su parte en la lucha contra las drogas. Fue un golpazo diplomático para un país que siempre había sido su principal aliado en la región. De hecho, el mismo presidente Petro lo dijo con todas sus letras. Él afirmó, y abro comillas, toda la desertificación se montó sobre este hecho. Más claro ni el agua. Una acusación directita, conectando ese informe con las sanciones que vinieron después. Pero a ver, esta bronca por los números no salió de la nada, no fue un evento aislado. Para entenderlo bien, hay que ver el panorama completo. Así que vamos a nuestra última sección, un conflicto más amplio. Y es que aquí lo que vemos es un choque de trenes, un cambio total de estrategia. La política de antes era básicamente erradicación a la fuerza, muchas veces usando glifosato y hasta acciones militares. Pero la nueva estrategia de Petro es completamente diferente. Él le apuesta a que los campesinos cambien de cultivo voluntariamente, llegando a acuerdos con las comunidades. O sea, son dos visiones totalmente opuestas del problema. Y a esta tensión por la política antidrogas, súmenle otras cositas. Por ejemplo, la oposición de Petro a que vuelos militares de Estados Unidos se usaran para deportar migrantes. Y no solo eso, que Estados Unidos le revocara la visa al presidente. Si juntamos todas las piezas, el rompecabezas nos muestra una relación que ya estaba bastante, pero bastante tensa.
Al final, después de todo este recorrido, la historia nos deja pensando en algo bien importante, ¿no? En este mundo en el que vivimos, tan conectado, donde la información vuela, ¿puede un simple dato, un número en un papel, convertirse en un arma geopolítica? Pues viendo este caso, todo parece indicar que sí.